Hola, me presento, mi nombre es Angie González, estudiante del primer año de Derecho, y el tema que voy a desarrollar es la responsabilidad de la administración en materia de Derecho Administrativo 1. Responsabilidad de la administración de Idegar Rondón de Sansó. De acuerdo con la lectura realizada, nuestro autor define la responsabilidad como una deuda o una de la obligación de reparar y satisfacer un daño, y lo certifica al indicar que este término proviene de responderé, lo que significa prometer, merecer y pagar. En un siguiente concepto vuelve a evidenciar que la responsabilidad es aquella que recae sobre un sujeto como consecuencia de su conducta. Además destaca los efectos que acarrea la misma. Dentro de estos efectos nos encontramos con la pena corporal y económica y la sanción administrativa, en sentido más amplio, que deriva de la violación por parte de un sujeto, de las normas que la administración tutela, donde existen unas de primer orden que se refieren a las sanciones disciplinarias y a las de segundo orden que son las sanciones administrativas propiamente dichas. Estas últimas sanciones administrativas pueden ser patrimoniales o personales, casos en el cual puede referirse a la prohibición del ejercicio de un cargo, concesión, tareas, entre otros. Otras categorías básicas de responsabilidad son la responsabilidad civil y responsabilidad penal. La primera se presenta bien como responsabilidad contractual, que es la que se origina por el incumplimiento de un contrato válido, y la responsabilidad extracontractual, que deriva del hecho de haber producido un daño fuera de toda vinculación convencional. Por su parte, la segunda se produce cuando los perjuicios del hecho dañoso alcanzan a la sociedad. Sin embargo, la sociedad no pide cuenta de sus acciones, sino aquellos que han obrado mal intencionalmente. Y por ello, para declarar a alguien penalmente responsable, es preciso analizar su estado psíquico, su intencionalidad o los errores de su conducta. Otros supuestos que ameritan multas y están contempladas en el artículo 94 son aquellos que se refieren concretamente a las faltas contra los órganos de actuación fiscal. Es el régimen disciplinario el sistema a través del cual la administración reprime la falta de los sujetos que pertenecen a su esfera organizativa, aplicando sanciones legalmente previstas, previas a la determinación de una existencia y gravedad, mediante un procedimiento contradictorio. El mismo se caracteriza por la preexistencia del vínculo y la permanencia de la relación, además de la preeminencia del sujeto, que si bien es frecuente en la relación disciplinaria, no es un factor necesario. Es de destacar que la norma fundamental en la materia disciplinaria es la Ley del Estatuto de la Función Pública, que la regula en sus capítulos segundo, tercero del título 5, responsabilidades y régimen disciplinario, estableciendo el primero de dichos capítulos la tipificación de las faltas y de las sanciones, y en el siguiente capítulo siguiente el procedimiento disciplinario de destitución. Para ser efectiva la responsabilidad administrativa se debe llevar a cabo un procedimiento el cual debe contener como factor principal una norma reguladora, ya que mediante o a través de ella es que se realiza el procedimiento para la determinación de la responsabilidad administrativa. Esta norma es la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. La misma da paso a que se lleve a cabo varias etapas que conforman el procedimiento antes mencionado, el cual comienza con una etapa iniciativa realizada por el órgano de control fiscal respectivo, o mediante denuncia o solicitud de cualquier organismo o empleado público, siempre que a la misma se acompañen elementos suficientes de convicción o pruebas que permitan presumir fundamentalmente la responsabilidad de personas determinadas. Luego de ello se realiza la remisión a la Contraloría General de la República. Esto ocurre si el órgano de control fiscal encuentra elementos de convicción o pruebas que pudieran dar lugar a la declaratoria de responsabilidad administrativa a funcionarios de alto nivel de los entes o de los organismos sometidos a la ley.
En caso de que esto ocurra, se dará lugar a la decisión preliminar emitida por la Contraloría General de la República. Ya en este punto se realiza una promoción de pruebas para que los interesados puedan indicar la prueba que habrá que presentar en el acto oral y público de descargos, considerando que los interesados pueden presentar cualquier prueba, siempre que la misma sea lícita. Aquí se habla de un aspecto muy importante, y es la libertad de prueba. Seguido de ello se realizan otras fases o etapas como el acto de descargos, la apreciación de la prueba según la regla de la sana crítica, la decisión de la autoridad competente, la valoración de las sanciones, el recurso de reconsideración, el recurso de nulidad contra la decisión del Controlador General de la República o de sus delegatorios, el recurso de revisión, la supervisión de la ejecución, las medidas preventivas las cuales pueden ser acordadas por el Contralor. En este mismo espacio, al hablar de responsabilidad, es citar la responsabilidad solidaria, puesto que son aquellas en las que concurren varios acreedores, varios deudores. Cada acreedor tiene derecho a pedir y a cada deudor debe prestar íntegramente las cosas objeto de la prestación. Las características de estas son la pluralidad de los sujetos, la unidad del sujeto y la indeterminación de las partes en la exigencia o en la obligación. Además de la exigencia de un mandato táctico o recíproco entre los deudores y acreedores, debemos diferenciar los tipos de solidaridad dependiendo de la composición de las obligaciones, del origen de la misma y de su naturaleza. Es así como se distingue entre la activa, pasiva y mixta o común, voluntaria y legal, uniforme o variada. Esta última se da en el supuesto de los acreedores y deudores que no estén ligados en la misma forma ni por los mismos plazos y condiciones. De igual forma, es de aclarar que la solidaridad no se presume, sino que es necesaria la voluntad manifestada de las partes para que la misma se cree, o bien una disposición de ley, la cual se dan en los casos comunes como cuando la solidaridad que la ley establece como una interpretación de la voluntad de las partes que aparece establecida a modo de garantía del acreedor o impuesta como sanción. Por ello es interesante reseñar algunas de las previsiones legales sobre la materia presente en la normativa venezolana y son aquellas establecidas en el Código Civil. Muchas gracias.